Muy buenos días. El día de hoy avanzaremos el tema de articuladores. Los objetivos de este tema son los siguientes. Vamos a conocer los tipos de articuladores que existen. Vamos a conocer las partes de un articulador semiajustable. También podremos conocer las indicaciones y usos de un articulador y conocer los últimos avances. En esta parte hablaremos sobre lo que es el articulador virtual. ¿Qué es un articulador? Un articulador es un instrumento que va a permitir posicionar el modelo inferior con respecto al modelo superior. Nos va a permitir esto principalmente cuando realizamos el montaje de modelos en el laboratorio. El articulador nos permite posicionar de manera correcta el modelo superior con respecto al modelo inferior. Otro aspecto muy importante de los articuladores es que permite simular los movimientos mandibulares del paciente. De esta manera, un articulador nos proporciona relaciones maxilomandibulares estáticas y dinámicas. Esto significa que vamos a poder analizar los modelos tanto en una posición estática, en oclusión céntrica, las características que tiene nuestro paciente y también vamos a poder analizarlo durante la simulación de los movimientos de la mandíbula, que es una de las características del articulador. Vamos a observar acá en este video cómo se, el articulador es capaz de simular los movimientos que tiene la mandíbula, tanto movimientos de apertura y de cierre. Vamos a observar también ahí un movimiento de lateralidad. También puede realizar movimientos de protrusión. Entonces nos permite permite simular o reproducir casi todos los movimientos que presenta la mandíbula en una persona, en un paciente. Por eso se denomina semiajustable, porque es capaz de reproducir casi todos los movimientos que realiza nuestra mandíbula, ¿no? Entonces ahí estamos observando cómo una de las características del articulador es reproducir todos los movimientos que presenta la mandíbula. Hay muchas definiciones sobre los articuladores. Según la Academia de Prostodoncia Americana, el articulador es un instrumento mecánico que va a representar tanto las articulaciones temporomandibulares, como observamos acá. Estas partes representan las cajas glenoideas, que vendrían a ser en el paciente la cavidad glenoidea, la superficie articular del temporal, y también acá se encuentra el cóndilo que representa a la mandíbula, cóndilo de la mandíbula, que justamente en el articulador pertenece a la porción vertical de la rama inferior. Entonces permite simular tanto las articulaciones temporomandibulares, derecha e izquierda, como los maxilares. La rama superior correspondería al maxilar superior y la rama inferior correspondería al maxilar inferior. Y las cajas glenoideas representan a la ATM. Entonces, esta es otra definición que ha sido dada por la Academia de Prostodoncia Americana. Vamos a ver un poco sobre la historia de los articuladores. Los articuladores han surgido desde el año 1713 aproximadamente. Fue uno de los primeros momentos en la historia que fueron desarrollados los primeros articuladores que eran muy rudimentarios, específicamente por un autor o un odontólogo que se llamaba Philip Taft. Entonces, para poder estudiar los modelos, él construyó este articulador rudimentario que se llamaba llaves de escayola, que justamente estaban fabricados en base a yeso y presentaba una rama superior y una rama inferior. Pero como observamos, es muy rudimentario y solamente permitía realizar movimientos verticales.
Entonces, en esta rama superior se montaba el modelo superior y en la parte inferior el modelo inferior. Entonces, principalmente era una herramienta para poder antagonizar y articular los modelos para que puedan ocluir. Este fue uno de los primeros articuladores que fue creado en ese año. Posteriormente, fueron desarrollados otros articuladores conforme las personas que eran del campo de la odontología fueron investigando y fueron conociendo cada vez más sobre la dinámica de la articulación temporomandibular, la dinámica de la mandíbula. También fueron capaces de ir construyendo aparatos que puedan simular estos movimientos que presenta la mandíbula. Por ejemplo, en el año 1805, Jean-Baptiste Gargiot desarrolló el articulador de bisagra. Entonces, este articulador ya se va utilizando de manera más frecuente desde el año 1860 y eh, cada vez fue volviéndose más complejo. Cada vez estos aparatos fueron reproduciendo los movimientos de la mandíbula de manera más detallada, de manera más idéntica a lo que ocurre en el paciente. Esto fue desarrollándose, evolucionando conforme los autores iban conociendo más sobre la dinámica mandibular e iban construyendo estos aparatos y a través de un proceso de ensayos y errores fueron entendiendo más sobre los elementos que determinan los movimientos mandibulares. Y de esta manera también fue desarrollándose cada vez más la construcción de los articuladores. En el año 1900 surgió dos tipos de escuelas que fueron estudiando desde un punto de vista diferente lo que es la dinámica de la mandíbula, la dinámica de lo conocemos como gnatología. Estos fueron las escuelas oclusionistas, las cuales ya se basaron en teorías científicas. Y reconocemos dos tipos de escuelas oclusionistas que surgieron en ese año. Una de ellas es la escuela condilar o anatómica, la cual eh, tenía como filosofía de que la dinámica mandibular se realizaba a expensas de lo que son las guías condilias. Entonces, ellos fueron desarrollando articuladores que presentaban guías condilias ajustables. Uno de los autores que preconizaba esta escuela era el Walker, el cual también construyó un articulador que lleva su nombre, que es este, donde observamos que la parte donde se encuentran las guías condilias es ajustable, tiene varios mecanismos que permiten ajustar tanto la guía condilia sagital como la guía condilia lateral. Entonces ellos preconizaban de que la dinámica mandibular principalmente dependía de las guías condilias. Había otra corriente de los oclusionistas que era la escuela geométrica o no anatómica, la cual se basaba en teorías geométricas. Eh, a su vez, en la escuela geométrica había dos teorías que han sido más aceptadas en ese tiempo por los oclusionistas de esta escuela, que son la teoría esférica y la teoría cónica. Uno de los precursores fue Gridman, quien también desarrolló su propio articulador, que lleva también su nombre, el cual estaba basado en una de estas teorías. Vamos a observar un poquito ahora sobre lo que es la clasificación de los articuladores. Entonces, podemos actualmente clasificar los articuladores en cuatro clases. La clase 1 son estos articuladores que vemos en las imágenes, que son articuladores simples. eh, Principalmente nos permiten sostener los modelos, tanto superior e inferior, y solamente permite realizar movimientos de tipo verticales.
Son articuladores también llamados articuladores de bisagra, ya que la parte donde se unen el arco superior con el arco inferior es una bisagra que solamente va a permitir realizar movimientos exclusivamente verticales. No permite realizar movimientos de tipo horizontal o excursivos. Posteriormente, tendremos los articuladores de clase 2. Estos, aparte de los movimientos verticales, ya permiten realizar movimientos de tipo horizontales o excursivos. A su vez, podemos distinguir dos grupos de articuladores en los articuladores de clase 2. Tenemos los oclusores con movimientos excursivos. Son similares a los oclusores de tipo de clase 1, pero con la diferencia de que la parte donde se unen la rama superior con la rama inferior ya no es a través de una bisagra, sino es a través de un mecanismo que está básicamente compuesto por un resorte que ya permite que el articulador pueda tener movimientos tanto verticales como horizontales. La característica de este tipo de oclusores de clase 2 es que no usan guías anatómicas estandarizadas, es decir, la guía condilia sagital y la guía condilia lateral en este tipo de oclusores no está estandarizado, no está calibrado. Va a variar de acuerdo a la manipulación que le dé el operador. El otro grupo está los articuladores arbitrarios de Gysi, que ya son articuladores mucho más grandes, con muchos más elementos y que su característica es que usan ya valores promedios estandarizados de la guía condilia sagital y la guía condilia lateral. La parte donde se presenta la ATM ya está calibrado tanto la guía condilia sagital como la guía condilia lateral. No importa quién lo opere, quién lo manipule el articulador, siempre va a reproducir las mismas guías condilias sagital y lateral, porque en este articulador ya está estandarizado, ya está calibrado. Esa es la diferencia entre el articulador arbitrario de Gysi y el oclusor con movimientos excursivos. Este articulador es el que generalmente ahora se está utilizando en el laboratorio para hacer la práctica del montaje de modelos. Entonces, la característica que comparten todos estos articuladores de tipo 2 es que cuando realizamos el montaje del modelo superior, lo realizamos en este caso lo realizamos juntamente con el modelo inferior, se montan ambos en el oclusor con movimientos excursivos. En el articulador de tipo 2 de GC se lo monta a través de una platina de montaje, que es uno de los accesorios con los que viene este articulador. Algo muy importante que hay que resaltar aquí es que en este articulador no se usa el arco facial para el montaje del modelo superior, como lo que vamos a observar que ocurre en el articulador de tipo 3. Continuamos. Entonces pasamos ahora al articulador de clase 3, también llamado semiajustable, ya que nos va a permitir realizar casi todos los movimientos que presenta la mandíbula. Simula la trayectoria condilia sagital y trayectoria condilia lateral, usando unos valores equivalentes a los del paciente para casi todos los movimientos mandibulares. Es decir, este articulador a nivel de la caja glenoidea ya tiene tornillos que nos permiten regular tanto la guía condilia sagital como la guía condilia lateral. Los podemos regular de acuerdo a lo que el paciente presenta, de acuerdo a cuántos grados aproximadamente presenta la guía condilia sagital del paciente y la guía condilia lateral. Es decir, se puede individualizar de acuerdo a cada paciente que estemos atendiendo. Esa característica importante tiene es que las guías condilias, tanto lateral como sagital, podemos regularlas de manera que van a ser más equivalentes o más similares a los de nuestro paciente.
En cuanto a los articuladores de tipo 3, a su vez se clasifican en dos tipos. El de tipo arcón, en el cual los cóndilos se encuentran en la rama inferior y las cajas glenoideas se encuentran en la rama superior, ubicándose de la misma forma que lo que ocurre en un paciente, donde la caja glenoidea o la cavidad glenoidea se encuentra en la parte superior, en el cráneo, y los cóndilos se encuentran en la mandíbula. Entonces, a esto se llama tipo arcón. Y tenemos el tipo no arcón, donde ocurre lo contrario, donde los cóndilos se encuentran en la rama superior y las cajas glenoideas se encuentran en la rama inferior. Entonces, se clasifican en uno de esos dos tipos de articuladores. Ambos nos permiten orientar los modelos en relación a la ATM, ya que podemos usar en este caso la transferencia de las relaciones intermaxilares a través del arco facial. Cuando realizamos el montaje del modelo superior, usamos este elemento con el cual ya viene este articulador, que es el arco facial. Con el arco facial vamos a poder trasladar de manera más específica las relaciones intermaxilares que el paciente tiene hacia el articulador. Y de esta manera vamos a poder reproducir de manera más equivalente las características que tiene estas relaciones intermaxilares, que son, por ejemplo, la distancia intercondilia, la inclinación del plano oclusal, de acuerdo a cómo se encuentra nuestro paciente. Entonces, ese es un elemento también muy importante que lo diferencia del articulador de tipo 2. Este articulador, eh, específicamente el articulador semiajustable tipo arcón y de montaje rápido, es el más usado en la práctica profesional. Se denomina semiajustable porque permite reproducir casi todos los movimientos de la mandíbula. Es de tipo arcón porque va a presentar los elementos condilares en la rama inferior y las cajas glenoideas en la rama superior. Se denomina de montaje rápido porque usa el arco facial para el montaje del modelo superior. Y finalmente tenemos el último tipo de articuladores, que es el articulador de clase 4, o también llamado totalmente ajustable, porque ya nos va a permitir reproducir todos los movimientos que presenta la mandíbula de nuestro paciente y que se presenta a nivel de las guías condilias. Este tipo de articuladores ya permiten realizar registros dinámicos tridimensionales. Es un articulador mucho más complejo que el articulador de tipo 3. Presenta gran cantidad de detalles que podemos observarlo a través de una pantografía. Entonces, la pantografía es un registro que vamos realizando. Acá, si observan en la figura de la parte derecha, estos trazos que se están realizando en estas hojas son la pantografía. En este articulador de tipo 4, perdón, usa un arco facial que se llama arco facial cinemático. Con el arco facial cinemático podemos realizar estos trazos pantográficos que ya nos permiten determinar de una manera más específica, más exacta, los diferentes tipos de posiciones y movimientos que presenta la mandíbula. Y de esta manera podemos hacer un registro mucho más específico, más detallado a lo que realmente el paciente presenta. Orientan también los modelos en relación a la ATM, pero con mayor especificidad que el articulador de tipo 3. Ya este articulador puede reproducir todos los movimientos de la mandíbula y todos los movimientos que ocurren a nivel de la ATM. Indicaciones de los articuladores. Bueno, están indicados básicamente como exámenes complementarios en el estudio de la oclusión dentaria, principalmente para dos situaciones clínicas, las cuales son con fines de diagnóstico.
Realizamos el montaje de modelos en articulador como un examen complementario. Cuando estamos realizando el diagnóstico de cómo se encuentra la salud bucal de nuestro paciente, primeramente realizamos una historia clínica, hacemos una anamnesis, un examen clínico y finalmente utilizamos como exámenes complementarios el estudio de los modelos montados en el articulador. Y con toda esta información podemos dar un diagnóstico más verídico, un diagnóstico más certero. Entonces, en la medida que un articulador es más complejo y reproduce de manera más precisa los movimientos mandibulares con contacto dentario, se dice que es más adecuado para utilizarlo en el diagnóstico funcional. ¿Ya? Entonces, eh, cuanto más específico, cuanto más detallado sea el articulador, es mucho más adecuado para utilizarlo con el fin de diagnóstico, porque nos permitirá dar un diagnóstico mucho más certero. Otras indicaciones en cuanto a la parte terapéutica es el segundo componente o la segunda indicación que presentan los articuladores. La primera indicación es con fines de diagnóstico, como un examen complementario. La segunda indicación es con finalidad terapéutica, para realizar tratamientos. Eh, Elegir uno u otro articulador para algún tipo de tratamiento en específico va a depender de varios factores, como por ejemplo la complejidad de la prótesis a realizar. No va a ser lo mismo realizar una prótesis convencional, prótesis totales superior e inferior, que por ejemplo realizar una prótesis sobre implante. Es muy difícil en la práctica, es mucho más difícil realizar en la práctica la prótesis sobre implantes que la prótesis convencional. Entonces, eso es uno de los factores que tenemos que tomar en cuenta para poder elegir uno u otro articulador. También es importante tomar en cuenta el número de piezas que están involucrados en la rehabilitación. No es lo mismo rehabilitar solamente una pieza dentaria que una gran cantidad de grupos dentarios dentro de la arcada. Entonces, eso también tomamos en cuenta y también la fluidez de la comunicación con el técnico dental. Estos factores nos van a permitir indicar qué articulador es el más adecuado para un determinado tratamiento. Y tenemos que considerar que a medida en que la situación clínica sea reproducida con baja precisión, mayor será el tiempo que deba invertir para ajustar definitivamente la oclusión dental. ¿Qué significa esto? Que si nosotros obviamos el uso de los articuladores durante la confección de una determinada prótesis, vamos a tener una menor precisión clínica en la confección de esta prótesis. Esto nos va a traer como consecuencia que cuando nosotros tratemos de adaptar, tratemos de instalar la prótesis en la boca de nuestro paciente, vamos a tener que invertir más tiempo para adaptarlo. Y en muchos casos incluso vamos a tener fracasos por los cuales vamos a tener que repetir otra vez la restauración o la prótesis ya sea fija o removible. En cambio, cuando usamos los articuladores que nos dan una mayor precisión, tanto a la hora de realizar el diagnóstico como a la hora de hacer el tratamiento, y el técnico nos elabora la prótesis sobre el articulador, lo va a poder realizar de una manera más exacta, de tal forma que cuando nosotros instalemos la prótesis en la boca del paciente, prácticamente no vamos a tener que hacer ningún tipo de ajuste, ningún tipo de alteración, ningún tipo de algún cambio. Entonces va a ser más exacto y vamos a invertir mucho menos durante la instalación de la prótesis. Entonces, esa es la importancia del uso de los articuladores. Nos permiten realizar un trabajo mucho más eficiente, mucho más exacto y siempre buscando la parte funcional
de las prótesis que vayamos a instalar. Entonces, la elección ideal del articulador ante una determinada situación clínica se tiene que equilibrar varios factores, como son, uno, la complejidad y limitación del instrumento. Tenemos que tomar en cuenta la complejidad que tiene el uso de un determinado articulador, las limitaciones que tiene uno u otro articulador. Tenemos que tomar en cuenta el tiempo clínico que se requiere para individualizar cada caso según la oclusión del paciente. No todos los articuladores nos permiten hacer este tipo de individualización. También tenemos que tomar en cuenta la eficiencia del articulador en la reproducción de una determinada situación clínica. Y cuarto, también tenemos que tomar en cuenta la habilidad del clínico para obtener la información adecuada, es decir, la habilidad que tiene el clínico de poder manipular un determinado articulador. De todo eso va a depender. Entonces, en este contexto, tomando en cuenta estos factores, se ha visto con el tiempo y muchos autores lo han recomendado que el articulador semiajustable tipo arcón es el más utilizado tanto en la docencia, diagnóstico y restauración de la oclusión dentaria, ya que nos permite obtener datos mucho más equivalentes a los que el paciente presenta, reproducir los movimientos casi de todos los movimientos de la mandíbula y en la parte de la utilización no es tan complejo, no es tan difícil. Podemos utilizarlo de una manera prácticamente fácil, no es muy complejo su uso. Entonces, por eso este articulador es el más usado en todos los ámbitos de la odontología. Los articuladores muy complejos, como por ejemplo lo es el articulador totalmente ajustable de clase 4, no se utilizan porque se necesita invertir mucho tiempo para su uso, para la programación individual. Y en cuanto a eficiencia, no supera por mucho al articulador semiajustable de tipo 3. Entonces, tomando en cuenta estos aspectos, se ve que el articulador de tipo 3 es el más adecuado y es el más usado en todos los ámbitos de la odontología, por estos aspectos. Aparte de las dos indicaciones que ya hemos mencionado, que son con fines de diagnóstico y con fines terapéuticos, hay otras indicaciones en el uso de los articuladores. Estos están, por ejemplo, el estudio forense o de registros históricos, también se usa en este caso, y el otro es que se puede usar los modelos montados en el articulador para educar y explicar al paciente sobre el diagnóstico y el plan de tratamiento que le vamos a realizar. Vamos a ir enumerando ventajas que tienen cada uno de los articuladores. En cuanto a los articuladores de clase 1 o clase 2, tienen las siguientes ventajas. Nos permiten organizar los modelos de nuestros pacientes en la consulta y en el laboratorio, ya que son pequeños y son fáciles de hacer el montaje de los modelos. También se caracterizan por ser pequeños, pueden caber fácilmente en la mano del operador y pueden ser transportados de un lugar a otro. Consumen poco tiempo clínico y de laboratorio para poder prestar su servicio. Es decir, que cuando realizamos el montaje, se los realiza relativamente fácil. Entre estos están los oclusores y los articuladores arbitrarios, ¿no? Entonces, esas ventajas tienen los articuladores de clase 1 o clase 2. Los articuladores de clase 3 y clase 4 ya tienen otras ventajas diferentes. Por su complejidad, por las características que tienen, ya nos permiten analizar lo que es las relaciones oclusales entre piezas dentarias antagonistas, entre piezas dentarias superiores y piezas dentarias inferiores. También
nos dan una mayor información de cómo la ATM se encuentra en relación con la oclusión dentaria. Y también aspecto es muy, muy importante. Entonces, podemos ver que cada grupo de articuladores tiene diferentes ventajas. Este análisis también es importante hablar de que el análisis que realicemos en los articuladores lo podemos repetir las veces que deseamos sin que esto signifique una molestia para el paciente. No necesitamos pedir al paciente que venga cada día para realizar su análisis cuando lo podemos realizar en los modelos montados en articulador. Entonces, esto ya nos permite realizar un diagnóstico más certero, mucho más preciso. Continuamos. Eh, También lo hacemos este análisis de los modelos en articulador libre de las interferencias clínicas. Es decir, si hiciéramos este análisis de los modelos en la boca del paciente, encontraríamos muchas interferencias, como son los carrillos, los labios, la lengua, la misma mucosa que se encuentra siempre sobre las superficies dentales y las superficies vestibulares de los rebordes alveolares, constituyen un inconveniente clínico, una interferencia clínica. Pero cuando tenemos los modelos montados en el articulador, ya no van a ver estas interferencias. Vamos a poder hacer un análisis mucho más libre de las interferencias clínicas. Otras ventajas que tienen los articuladores de tipo 3 o de tipo 4 son las siguientes. Uno es el de registrar las relaciones oclusales. Nos permiten realizar un registro evolutivo de cómo está en las relaciones oclusales. Esto particularmente es importante cuando realizamos tratamientos de ortodoncia, ya que a través de los tratamientos de ortodoncia modificamos constantemente las relaciones interoclusales y podemos ir analizando estas relaciones interoclusales, cómo van mejorando a través del uso de los articuladores. También nos dan una información histórica sobre los resultados finales estéticos en una posición mandibular en que la relación céntrica sea coincidente con la oclusión céntrica. También nos permiten analizar la posición mandibular. Esto en caso específico de tratamientos ortopédicos, donde está alterada la relación entre el maxilar superior y el maxilar inferior. Entonces podemos también analizar cómo durante los tratamientos de ortopedia van mejorando estas relaciones eh, entre el maxilar superior y la mandíbula. Entonces podemos así hacer una evaluación de la evolución terapéutica de nuestro caso. Hablemos sobre la sensibilidad que tienen los articuladores comúnmente utilizados en relación específica a los articuladores de clase 3. Esto se hizo mediante estudios sobre el montaje del modelo superior en el articulador. Se hizo dos comparaciones, uno usando el arco facial de montaje rápido versus el montaje del modelo mediante uso de la platina de montaje, que está determinado con valores arbitrarios. Comparando estas dos técnicas de montaje de modelo, se ha podido determinar o se ha podido encontrar los siguientes resultados: que la utilización del arco facial para el montaje del modelo superior nos asegura una mayor sensibilidad en la reproducción de los movimientos excéntricos. Quiere decir que cuando usamos el arco facial, esto nos va a asegurar que cuando nosotros estamos reproduciendo los movimientos de la mandíbula en el articulador, sea más sensible, sea más cercano a lo que realmente ocurre en el paciente. Ese es uno de los resultados, el resultado más importante que se encontró en esa comparación de esas dos técnicas de montaje de modelo. Segundo,
También se evaluó la sensibilidad del articulador al utilizar distintos métodos de programación de los ángulos de la guía condilia sagital y la guía condilia lateral. En este aspecto se ha podido ver que el articulador Whip Mix, que esta marca de articulador, que este modelo de articulador, ha sido uno de los más eficientes. Se ha podido determinar que tiene una reproducción de los movimientos de la mandíbula con contactos en el área céntrica con una sensibilidad mayor al 95% de los casos. Y finalmente hablaremos sobre las partes del articulador, específicamente del articulador semiajustable tipo arcón. Básicamente consta de dos partes, la rama superior y la rama inferior o mandibular. La rama superior es aquella parte del articulador que nos permite ubicar el modelo superior y también a través de las partes posteriores reproduce la articulación o la cavidad articular de la ATM. La rama inferior o mandibular nos permite ubicar el modelo inferior y reproduce los cóndilos de ambas ATMs, específicamente en la porción vertical. En la parte superior de la porción vertical de la rama inferior se encuentran los elementos que reproducen los cóndilos. También además posee en la parte anterior una mesa para poder graduar lo que es la guía incisal. La rama superior del articulador comprende los siguientes elementos. Presenta 6 elementos. El primero es el cuerpo de la rama superior. El segundo constituyen las cajas glenoideas. El tercero, las arandelas para regular la distancia intercondilia. Tenemos luego la púa incisal. Y el quinto, las platinas de montajes de los modelos, en este caso de los modelos superiores. Y tenemos acá en la parte superior lo que es donde el tornillo de fijación para montar el modelo superior. Entonces ahí vamos reconociéndolos. El cuerpo de la rama superior, dos caras glenoideas, las arandelas para regular la distancia intercondilia, la púa incisal o vástago incisal, las platinas de montaje de los modelos y el tornillo de fijación del modelo. Entonces son esos 6 componentes. Vamos a ir analizando ahora las cajas glenoideas. Las cajas glenoideas son dos, una derecha y una izquierda. Lo más importante de las cajas glenoideas es que van a reproducir las paredes interna, la pared superior y posterior del compartimiento supradiscal de la ATM. Tenemos acá una vista de la cara inferior y acá una vista de la cara superior de las cajas glenoideas. Entonces, la pared interna que se encuentra en esta zona permite regular lo que es la guía condilia lateral. Es susceptible de ser regulada para reproducir la guía condilia lateral o ángulo de Bennett según cada paciente. Puede variar en graduación desde 0 a 30 grados. Esto se los regula mediante un tornillo que se encuentra en la parte superior. La pared superior es esta parte, si lo vemos desde la cara interna, nos permite regular la guía condilia sagital y es posible también graduarlo mediante un tornillo lateral que presenta en una graduación que va desde 0 a 70 grados. Entonces puede regularse de acuerdo a las características del paciente. Y tenemos la pared posterior. La pared posterior generalmente tiene forma de canaleta y va a recibir al cóndilo de la rama inferior
y de esta manera va a asegurar que se establezca la relación céntrica instrumental. Entonces, esas tres son las tres paredes principales de la caja glenoidea. Aparte, a nivel de la caja glenoidea, encontramos un saliente metálico en el cual va a encajar el arco facial, específicamente en la cara externa de la caja glenoidea. Cuando hacemos el montaje del modelo superior, el arco facial se engancha en esta parte y permite realizar el montaje del modelo superior. También encontramos un vástago grueso, esto por la parte interna, que permite graduar la guía condilia sagital. La rama superior del articulador también presenta en la parte media, por dentro de las caras glenoideas, las arandelas para regular la distancia intercondilia. La distancia intercondilia es una de las determinantes de la anatomía oclusal de las piezas posteriores. O sea, es un elemento que va a determinar ciertas características que tiene la anatomía de la morfología oclusal, tanto de los premolares y los molares. Se dice que cuando la distancia intercondilia es menor, el ángulo que forman las trayectorias de laterotrusión y de mediotrusión, o también podemos decirlos el surco de trabajo y el surco de balance, va a ser una menor angulación. Entonces, cuanto mayor sea la distancia intercondilia, habrá menor angulación entre el surco de trabajo y el surco de balance. Entonces, este ángulo va a ir variando de acuerdo a la distancia intercondilia que tiene el paciente. En este articulador, en algunos articuladores de tipo 3, se puede graduar la distancia intercondilia a través de estos tornillos que presentan en el mismo articulador, en la rama superior. También cuando estamos haciendo el traslado de las características únicas que tiene el paciente, cuando estamos usando el arco facial, también esta distancia intercondilia se puede regular y podemos determinar cuánto es la distancia intercondilia de nuestro paciente. Y cuando ya estamos realizando el montaje, podemos montarlo con esa distancia intercondilia. Existen tres categorías de distancia intercondilia que se encuentran inscritas tanto en el arco facial como en la rama superior del articulador. La distancia intercondilia larga es de 112 milímetros. Para poder encontrar esa distancia intercondilia, se usa las dos arandelas. Tenemos que soltar las dos arandelas y pueden separarse eh, las cajas glenoideas para darnos una mayor distancia intercondilia. Distancia intercondilia larga, 112 milímetros. La distancia intercondilia mediana es de 100 milímetros y lo podemos determinar solamente usando una arandela. Y tenemos la distancia intercondilia angosta o corta de 88 milímetros, para lo cual ya no se usa ninguna de las arandelas. Las dos arandelas están aseguradas y la distancia intercondilia será de 88 milímetros, una distancia intercondilia pequeña. En cuanto a la rama superior, también encontramos otro elemento importante que es la púa incisal o vástago incisal. Es un vástago metálico que se encuentra en la parte anterior del cuerpo de la rama superior. Veremos acá. Y bueno, la guía incisal nos va a permitir, uno, graduar la altura de las cúspides y de la guía incisal cuando estamos confeccionando una prótesis total. Podemos, a través de la guía incisal, determinar altura de cúspides y graduar lo que es la guía incisal misma de nuestro paciente. La guía incisal tiene un extremo plano que combinado con una mesa incisal metálica permite graduar la altura de las cúspides. Y la guía incisal también podemos determinarla cuando estamos haciendo la confección de una prótesis eh, removible, completa. Aquí tenemos, por ejemplo, otro aspecto importante de la guía incisal,
que la guía incisal puede individualizarse de acuerdo a cada paciente y el vástago incisal o púa incisal nos permite hacer esta individualización de la guía incisal. Se los realiza con un poco de acrílico que se coloca sobre la mesa incisal y se va realizando los movimientos de lateralidad, de protrusión y de esta manera vamos individualizando la guía anterior. En cuanto a la rama inferior del articulador, tiene dos porciones, una porción vertical, que es la parte posterior, y una porción horizontal, que está en la parte anterior. En la porción vertical están fijados los elementos condilares, aquellos elementos que van a representar los cóndilos de la mandíbula. Estos cóndilos generalmente son atornillables, se atornillan sobre esta base y las pueden ir acomodando en las diferentes distancias intercondilias, que son distancia intercondilia corta, mediana, larga. La porción horizontal presenta otros elementos. Está la platina de montaje del modelo inferior, el tornillo de sujeción para el modelo, las mesas incisales en el sector anterior. Estas se pueden intercambiar según la utilidad que preste el articulador. Ahí tenemos los elementos condilares, la platina de montaje, el tornillo de fijación de la platina de montaje y la mesa incisal. Hablemos sobre la dinámica mandibular en el articulador. ¿Qué es la relación céntrica e instrumental? Así como existe en el paciente una relación céntrica que presenta los cóndilos de la mandíbula dentro de la ATM, también en los articuladores existe una relación céntrica e instrumental que se va a establecer cuando la rama inferior con los cóndilos correspondientes van a estar firmemente asentados en la pared posterior, superior e interna de las cajas glenoideas de la rama superior. Entonces, cuando los cóndilos de la rama inferior se encuentran apoyados en la parte más posterior de la caja glenoidea, contactando con la pared superior, interna y posterior, se dice que nuestro articulador está en una relación céntrica instrumental. Ambos cóndilos tienen que estar en esa posición. El articulador puede describir todo tipo de movimientos, movimientos puros de rotación, puros de traslación, combinación de ambos movimientos, movimientos de lateralidad complejos con el lado de trabajo y balance correspondiente, movimientos protrusivos. Entonces, todos estos movimientos puede realizar el articulador. También movimientos lateroprotrusivos. Todo va a depender de acuerdo a cómo lo manipule el operador. Es de gran utilidad cuando hacemos un análisis oclusal en las distintas posiciones y movimientos que hemos descrito anteriormente. Presentan gran relevancia en el estudio de los movimientos mandibulares funcionales cuando los dientes están en contacto. Podemos reproducir movimientos de tipo contactante, pero no obstante tienen ciertas limitaciones que tenemos que mencionarlos. No es de gran relevancia en el estudio de los movimientos bordeantes porque estos están determinados en el paciente por los ligamentos y la anatomía articular. Y sabemos que en el articulador, siendo una estructura principalmente metálica, no se llegan a reproducir estos elementos blandos que se presentan en el paciente propiamente dicho, que son los ligamentos y la anatomía articular. Es una de sus limitaciones. La otra también no es relevante cuando hacemos el estudio de los movimientos funcionales, que están determinados por respuestas ocasionadas desde el sistema neuromuscular. Es decir, cuando existe una alteración de alguno de los músculos masticadores, tampoco el articulador nos va a servir de gran relevancia. Entonces, tiene ciertas limitaciones los articuladores semiajustables de tipo arcón. Solo reproducen el inicio y el fin del movimiento articular, utilizan un eje de bisagra posterior arbitrario basado en promedios poblacionales,
Este factor a su vez distorsiona la reproducción de las relaciones intermaxilares al momento de que programamos un cambio de dimensión vertical o oclusal como objeto terapéutico. También programan sus dispositivos articulares por medio de un registro de cera que captura la dimensión individual de desoclusión en una posición excéntrica. La confección de este registro requiere de gran experiencia por parte del operador. Es decir, para ser manipulado este articulador, influye mucho la experiencia que tiene el operador. Dependiendo la experiencia, entonces va a tener diferentes resultados. También, cuando ubicamos el punto suborbitario como referencia anterior del plano axio-orbitario, cuando estamos realizando el uso del arco facial, se utiliza un localizador Nation que que nos ubica el punto suborbitario a 21, a 22 milímetros del punto Nation. Esta distancia también es arbitraria. Está basado también en promedios poblacionales que no son representativos de todas las poblaciones. Entonces, otra de sus limitaciones ha sido confeccionado en base a ciertas medidas que se han obtenido de un grupo específico de población. Entonces, esta parte eh, en cuanto a la distancia, en cuanto a esa distancia entre el punto suborbitario y el punto nación, se ha podido obtener eso de manera arbitraria. No es individualizable. Y finalmente hablaremos sobre los articuladores y las oclusiones virtuales. Actualmente, muchas de las técnicas de diagnóstico y muchos tratamientos que se realizan en la odontología se están digitalizando a través de las técnicas conocidas como CAD-CAM, que son siglas en inglés, que CAD nos significa Computer Aided Design y CAM Computer Aided Manufacturing. Esto básicamente se refiere a que consiste en dos procesos. El primer proceso, la primera parte del proceso del CAD-CAM se refiere a obtener, eh, a escanear ciertos elementos de la cavidad bucal y en este caso más específico pueden ser escaneados los modelos montados en el articulador y estos ya los podemos tener digitalizados en una computadora y sobre estos modelos montados en un articulador virtual pueden ser confeccionados determinadas prótesis que posteriormente van a ser impresas mediante una impresora en 3D. Entonces, de esta forma, la tecnología CAD-CAM está formada por ese escáner que obtiene una imagen perfectamente fiel de la boca del paciente y a través de esta imagen que ha sido digitalizada, luego sobre esa imagen se pueden realizar diagnósticos, se pueden realizar confección de determinadas prótesis que posteriormente van a ser impresas en una impresora 3D para luego ser instaladas directamente en el paciente. Entonces, el articulador virtual se puede trasladar de la situación de un articulador mecánico al entorno de trabajo digital. Quiere decir que tenemos articuladores que ya los hemos montado, hemos hecho el montaje de los modelos, los tenemos los articuladores físicos y con el escáner escaneamos este articulador con los modelos montados y toda esta información ya lo podemos tener de forma digital. También se puede realizar un acoplamiento directo del escaneado en 3D de los maxilares a los registros de movimiento por ordenador. Es decir, en este caso ya directamente se escanea eh, los maxilares y los movimientos que realizan los maxilares directamente al ordenador. En este caso ya no usamos el articulador, que sino directamente escaneamos a los maxilares del paciente. Ese es el otro método. Y el último es el registro de todas las posiciones de intercuspidación teóricamente posibles de un modelo superior e inferior escaneado en 3D.
En este caso, solo utilizamos modelos. El modelo superior y el modelo inferior lo colocamos en una posición de oclusión céntrica o de máxima intercuspidación y en esa situación son escaneados. Y de esa manera también se vuelve una información digital que lo tenemos en la computadora. Entonces, todo esto, una vez que han sido escaneados, ya sea usando cualquiera de los tres métodos que hemos mencionado, se pueden realizar ya estudios con el ordenador, como por ejemplo acá es un ejemplo de cómo se ha hecho una confección de una prótesis total. Se ha escaneado, ya sea usando cualquiera de los métodos anteriormente mencionados, los modelos desdentados, se determina automáticamente las líneas de las crestas alveolares de un maxilar edéntulo. Posteriormente se hace una intersección de las líneas interalveolares tanto superior e inferior con relación al plano oclusal y posteriormente se van realizando un enfilado artificial, podemos decir, de los dientes, un enfilado virtual. O sea, se va acomodando los dientes sobre estas líneas que ya se han determinado, se hace el enfilado artificial de los dientes eh, de manera virtual y una vez que han sido enfilados los dientes, se realiza la impresión mediante toda esta información que se ha ido organizando en la computadora. Se manda esta información a la impresora 3D, la cual ya finalmente nos imprime la prótesis y ya la tenemos terminada, lista para instalar en el paciente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la confección de una corona en este caso. Está realizando la impresión de una corona. Entonces, en todo esto consiste la tecnología CAD-CAM, que también ya se está aplicando tanto en el campo de los articuladores como en el campo de la oclusión. Acá tenemos también un registro de una oclusión virtual. Se hizo un registro de la oclusión mediante silicona y esto se lo escanea y ya lo tenemos esta información en la computadora y así podemos determinar los puntos de contacto interoclusal que presenta el paciente. Podemos ver dónde existen contactos prematuros, dónde faltan mayores puntos de contacto y mediante esta información podemos planear nuestros tratamientos de una manera mucho mejor. De esta forma, como les decía, acá tenemos también otro ejemplo de cómo se puede registrar ya las relaciones intermaxilares, la dinámica de la mandíbula, mediante una información que es recogida directamente desde el paciente y se los transmite hacia la computadora, usando un arco facial que ya se encuentra conectado mediante ciertos sensores que van a ir registrando los diferentes movimientos que presenta la mandíbula. Se puede registrar también diferentes posiciones. Por ejemplo, también acá se está determinando la relación intermaxilar mediante el trazado con arco gótico, pero esto de manera digital. Antes se los realizaba de manera manual, pero actualmente, con el avance de la tecnología, todos los procesos que se realizaban manualmente, mecánicamente, ya ya se pueden realizar de manera digital a través de una computadora. Entonces es uno de los campos que también tenemos que ir incursionando como odontólogos. Muchísimas gracias por su atención. Con esto finalizamos la clase de articuladores y en una próxima clase estaremos avanzando el último tema que es el diagnóstico de la disfunción de ATM. Muchísimas gracias.